Hola, en este vídeo vamos a ver cómo crear preguntas de tipo emparejamiento. Antes que nada vamos a ver un ejemplo de cómo funcionan estas preguntas. Esta pregunta consta de, o este tipo de pregunta consta de un enunciado, en este caso sería empareja las siguientes capitales de provincia con sus autonomías, y ahora como profesor definiremos una serie de subpreguntas y una serie de subrespuestas. Vamos a definir como mínimo 2 subpreguntas y como mínimo 3 subrespuestas. A partir de ahí ya podemos hacer lo que quiera. El número de subrespuestas tiene que ser igual al número de subpreguntas o mayor. Es decir, en este caso, por ejemplo, tenemos 3 subpreguntas, pero tenemos 4 posibles respuestas. Nosotros podemos crear todas las respuestas que queramos en un número mayor al número de preguntas para añadir complejidad a toda la pregunta. Entonces el alumno, una vez estuviera aquí, pues elegiría Badajoz. Entonces el alumno lo que tenía que hacer es responder a estas sus preguntas. Badajoz, por ejemplo, elegiría Extremadura, en Cádiz elegiría Andalucía y en Madrid elegiría Madrid. Y la que se quedaría colgada sería Galicia. Pues esta sería la forma de trabajar con estas preguntas de emparejamiento. Creamos un enunciado, creamos unas subpreguntas y unas subrespuestas y simplemente el alumno tiene que relacionar las que sean correctas, las que casen unas con otras. Para crear esta pregunta tendremos que irnos al banco de preguntas, darle a crear una nueva pregunta y seleccionar emparejamiento. Y le daremos a agregar. Lo primero que tendremos que seleccionar será la categoría. Si no seleccionamos ninguna, se quedará en la categoría por defecto de este curso. En este caso vamos a elegir geografía. El nombre de la pregunta es el nombre que va a aparecer en el banco de preguntas, con lo cual debe ser un nombre corto que nos ayude a localizar esta pregunta claramente. En el enunciado de la pregunta colocamos el enunciado. Aquí podemos aprovechar toda la potencia de este editor, añadiendo textos formateados, listas, tablas, imágenes, lo que queramos. La puntuación por defecto la dejamos en 1. En la retroalimentación general colocamos el texto que el alumno va a ver cuando responda a esta pregunta, acierte o no las respuestas. Y en respuestas vamos a tener aquí varios bloques, varios huecos vacíos de emparejamiento de pregunta y respuesta. Tenemos 1, 2 y 3. Y tendremos que utilizar como mínimo 2 de pregunta y respuesta y también añadir una tercera respuesta vacía sin pregunta. Eso sería lo mínimo. A partir de ahí podemos hacer 3 preguntas y 3 respuestas, 4 preguntas y 4 respuestas, 5 preguntas y 7 respuestas, pero siempre el número de respuestas a partir de 3 tiene que ser igual o mayor que el número de preguntas. Si necesitamos más espacios, le damos aquí y aparecen más espacios. Solo se van a registrar los que rellenemos. Si añadimos 3 espacios más y rellenamos 4, los 2 siguientes no cuentan. Entonces aquí, pues pondríamos simplemente la pregunta y la respuesta. Otra pregunta sería Cádiz y la respuesta sería Andalucía. Y otra sería, por ejemplo, Cádiz. Y de respuesta pondríamos. Y ahora, por ejemplo, quiero poner alguna opción más. Le daré a añadir 3 huecos más. Se recarga el formulario, pero conserva los datos que he rellenado. Y aquí, por ejemplo, pondría Galicia y podría poner aquí, por ejemplo, Navarra, simplemente para despistar un poco más al alumno. En la retroalimentación combinada pondría la retroalimentación para cualquier respuesta correcta, para cualquier respuesta parcialmente correcta y para cualquier respuesta incorrecta. Y una vez hubiera terminado, le daría a guardar cambios y ya estaría la pregunta terminada. Bueno, pues esta sería la forma de crear una pregunta del tipo emparejado. Lo importante es que el mínimo de preguntas son 2 y el mínimo de respuesta posible tiene que ser 3. A partir de ahí podemos crecer igualando el número de preguntas y respuestas o haciendo que el número de respuestas sea mayor al número de preguntas. Es un tipo de pregunta muy sencilla de utilizar y es muy útil en los cuestionarios. Pues nada más, un saludo.